Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase de biología con el quinto semestre grupo C. 6:40 de la tarde del día viernes 27 de noviembre del 2020. Para esta clase, hoy quedamos en un convenio con los alumnos de repetir algo relacionado con el ADN explicado. La hiperactina, ¿cómo se transforma o cómo transforma algunas sustancias desde el ADN, pasando por el ARN y además convirtiendo esas sustancias en proteínas? Diferentes tipos de proteínas que van a alimentar las células, y en caso de que hubiera algún proceso irregular, entonces, ¿qué efectos tendrían estas proteínas también? Y entonces se ve algo relacionado con mutación, la cuestión de la mutación, dónde se dan los desperfectos y cómo actúa el organismo para poder rectificar en su defecto si es que esas variaciones o mutaciones no son muy significativas, son aleatorias, una cada 10, una cada 50, o un proceso un poquito más frecuente, de tal manera que una de las preguntas es cómo se alteraría el proceso de alimentación de nuestros organismos a través de la producción de proteínas, que esas van a ir a alimentar a las diferentes células en diferentes lugares del cuerpo, y tiene un proceso muy importante que ya se explicó anteriormente. Pues estamos esperando a los jóvenes a ver si alguien se integra. Si no, pues tengo dos videos más o menos interesantes, los cuales van a explicar diferentes aspectos de la cuestión de la herencia genética, el ADN, las mutaciones y además un tema que se llama deriva génica. ¿Cómo es el asunto de la evolución y cómo los organismos en diferentes lugares, medios geográficos, medios biológicos y demás, van y a lo largo del tiempo cambian su estructura, sus funciones internas y otros, lo cual va a derivar o va a concluir en el concepto de la evolución? Y entonces la deriva génica es muy importante como parte del tema de las cuestiones genéticas. Bien, entonces empezamos y pues ya llevamos 3 minutos. Ahí está nuestro primer alumno o alumna. Hola, buenas tardes. ¿Están los dos, Isabel y Alfredo? Sí, profe. A ver, Alfredo, hablé. Yendo. Órale. Vamos a ver un video y escriban, por favor, el objetivo de la clase. Algo relacionado con el proceso de producción de proteínas a través de las cadenas ADN, ARN y finalmente producción de proteínas que van a ir a alimentar diferentes células de nuestro organismo. Y otro de los videos se llama deriva génica, algo relacionado con el proceso de evolución de las especies. Entonces, estamos por empezar con el video del ADN explicado, y en letras minúsculas se llama la hiperactina. Hiperactina. Bien, entonces pónganse cómodos, tomen apuntes, lo más importante o significativo, y luego vemos si hay algo para preguntar y justificar más o menos los detalles que no hayan más o menos captado o lo que se haya dificultado para entender los aspectos
que de alguna manera ya empiezan a ser un poco más técnicos. Y entonces, ahí está Ricardo Ramos. Muy bien, justo a tiempo. Ricardo Ramos. Ricardo Ramos está ingresando y en este momento estamos por empezar el video del que hablamos ayer. Se llama el ADN explicado, la hiperactina. ¿Sí? Entonces, traten de tomar apuntes de algunos detalles técnicos y luego para poder preguntar, ¿de acuerdo? Cuando lo hemos mencionado como en el 99% de los vídeos. Todo su ADN, la cadena de ADN. Cada cadena de ADN duplica su ADN, nuestro ADN. Así que hoy quiero que entendáis qué narices es el ADN, qué lo hace tan importante, qué significa que tiene escritas las instrucciones genéticas, cómo utilizamos esas instrucciones genéticas y muchas más cosas como siempre en la hiperactina. El ADN es una de las moléculas más populares en biomedicina y básicamente en la vida en general porque no se hace otra cosa que hablar de él en los medios y en todos lados. Aunque no es de sorprender, ya que el ADN es esa molécula o ese conjunto de moléculas dentro de la célula en la cual vienen escritas las instrucciones genéticas que definen pues cómo funciona esa célula, cuándo se tiene que dividir y básicamente pues cómo somos. Y es precisamente esa información genética, ese ADN, el que se transmite de generación en generación y por tanto es el responsable de que te parezcas a tus progenitores y de que tus hijos se parezcan a ti. El ADN dentro de la célula se encuentra básicamente en dos sitios. En las mitocondrias, en menor medida, que son esos orgánulos súper fascinantes y súper cookies, de los cuales ya hablaremos en otro vídeo, y la mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo de la célula. Concretamente se encuentra súper enrollado en unas estructuras llamadas cromosomas. La molécula de ADN consiste en dos cadenas de información genética, que ahora veremos qué significa esto, que están unidas y se enrollan entre sí en forma de hélice. Por eso a menudo llamamos al ADN la doble hélice del ADN. Entonces, quiero que entendáis qué viene escrito en el ADN como para definirnos como individuos y como especies. Porque esto de las instrucciones genéticas, si no sabes mucho de qué va el rollo, pues igual, yo qué sé, te imaginas ahí en plan una hoja de instrucciones escondida en el ADN o algo así raro. A ver, seguramente hayáis oído decir alguna vez que el ADN está formado por 4 letras, A, C, T y G. ¿Pero qué significa exactamente esto? Significa que tenemos letras dentro de la célula y dentro del ADN. ¿Y cómo se las apañan estas células para leer esas 4 letras y dar lugar a todo lo que hacen? Pues para entender esto, primero hay que entender de qué está hecha la molécula de ADN. El ADN es un tipo de lo que llamamos ácido nucleico y básicamente hay dos ácidos nucleicos, el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico, del cual ya hemos hablado alguna vez en este canal, así que igual os suena de algo y si no ya estáis tardando. El ADN y el ARN se llaman ácidos nucleicos porque están formados por una secuencia de unas moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. O sea que los nucleótidos son esas piececitas que forman el ADN en secuencia, igual que las perlas forman un collar de perlas, ¿sabes? O sea, tenéis como el collar y una perla tras otra, pues forma el collar, igual que un nucleótido tras otro, pues forma el ADN. Pues cada uno de estos nucleótidos, cada una de estas piececitas que forma el ADN, está formado a su vez por 3 cosas. Una pentosa, que es un tipo de azúcar, un grupo fosfato, que es la unión de un átomo de fósforo con 4 átomos de oxígeno, y una base nitrogenada, que es la que encierra la clave de este asunto, ahora veréis por qué. Básicamente, Esto es muy importante porque observen cómo es algo que está a la izquierda y algo que está a la derecha, y entonces la pentosa, el nucleótido es todo esto, 3 elementos que se explicaron en el primer capítulo o en el primer momento. Pero observa que la letra T se une a la letra A. Y entonces la letra A es otro elemento, pero es otro nucleótido, pero que está del lado derecho. Observen. Que es un tipo de azúcar, un grupo fosfato, que es un grupo fosfato. La pentosa es un grupo de azúcar, es la energía que le va a dar el movimiento a todo, pentosa. Y tiene una O de este lado, igual que esta al lado derecho, que es una azúcar llamada pentosa. Todo ese conjunto se llama nucleótido. Y la T
se une a la A, la C se une a la G. Observen, por favor, G, C, T, A, C, G, y así sucesivamente. Entonces, son elementos que cómo se van a... Este es el mecanismo de transformación. Y este Es la unión de un átomo de fósforo con 4 átomos de oxígeno y una base nitrogenada. La base nitrogenada es la tiamina. Tiamina, base nitrogenada. Si gustan escribir y hacer un dibujito de esta parte, entonces el nucleótido con la base nitrogenada tiene 3 elementos: la pentosa, el fosfato y la tiamina. Y en ese sentido, todo es una base nitrogenada. Que es la que encierra la clave de este asunto, ahora veréis por qué. Básicamente, la pentosa y el grupo fosfato se unen entre sí, intercalándose en plan pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, formando el esqueleto del ADN, es decir, pentosa, fosfato y luego azúcar. esa estructura básica, ese chasis sobre el cual se va a construir la secuencia. Y nos falta un elemento crucial, que son las bases nitrogenadas que se van a ir uniendo en secuencia sobre este esqueleto de pentosas y fosfatos. Concretamente hay 4 bases nitrogenadas distintas, que son las que van a definir el tipo de nucleótido. Las 4 bases nitrogenadas son adenina, citosina, timina y guanina, o esas son los 4 elementos que van a llamar A, G, C y T. Y en la ADN, en lugar de uno de los elementos, va a cambiar por una letra U. Entonces vamos a ver un poquito más adelante con cuidado. A, C, T, G. Así que las 4 letras que forman el ADN son en realidad el nombre que hemos dado a estos 4 tipos de bases nitrogenadas. Así que el conjunto de la base nitrogenada con su pentosa, con su grupo fosfato, forman el nucleótido. El ADN es una secuencia larguísima de estos nucleótidos en plan A, T, C, G, C, T, A... y así muchas veces más. Vale, y aquí viene una cosa super lol, y es que las bases nitrogenadas de las 2 cadenas son complementarias, es decir, son capaces de unirse entre sí, y no de una forma cualquiera, sino que las adeninas se unen con las timinas y las citosinas se unen con las guaninas, y viceversa, o sea, timinas con adeninas y guaninas con citosinas. Es por eso que las 2 cadenas de ADN se mantienen unidas, porque son las bases de las cadenas las que se unen entre ellas. Por eso se dice que el ADN está formado por 2 cadenas complementarias, de forma que si una cadena tiene la secuencia AAA, TTT, CGC, la secuencia de la otra cadena complementaria sería TTT, AAA, GCG. Vale, y ahora que entendemos de qué está hecho el ADN, ¿cómo pasamos de ese código de 4 letras a un organismo entero y funcional? O sea, ¿cómo se lee esa información genética? En realidad, toda esta información genética que contiene el ADN servirá para producir las moléculas que manejarán el cotarro, las proteínas. Más tarde se van a construir. A ver, las proteínas, ¿cómo decirlo? Son básicamente como las putas amas, o sea, lo hacen prácticamente todo. Forman estructuras dentro de la célula, o sea, sirven para construir estructuras. Facilitan las reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo, o sea, las enzimas son esas proteínas que intervienen en las reacciones químicas. Regulan procesos enteros como la división de la célula, o sea, lo dicho, que hacen prácticamente cualquier cosa. Es por eso que decimos que el ADN contiene la información genética para el funcionamiento y crecimiento de una célula, porque básicamente el ADN contiene la información genética para el funcionamiento y desarrollo de la célula. Entonces, el ADN es el que va a dar la orden de reproducir células cada X tiempo. Y ese cada X tiempo es muy importante porque si no, las primeras células de cuando éramos niños ya hubieran muerto y nosotros ya tuviéramos un aspecto mucho más maltratado. ¿Por qué? Pues porque algunas ya no se reproducirían de las células. tienen la información para hacer las proteínas que harán estas funciones. Dentro de la secuencia entera de ADN hay unos fragmentos concretos que servirán cada fragmento para producir un tipo de proteína. Cada uno de estos fragmentos se denomina gen. Un gen es... Cada uno de estas partes del ADN, así donde empieza y donde termina, le llaman gen.
Y entonces, ¿cuántos genes? Pues una infinidad. Una secuencia de nucleótidos dentro de la secuencia de ADN que servirá. Observen cómo está marcado un espacio de la cadena ADN y a eso le van a llamar gen. Entonces, los genes son los encargados de transmitir la información de los organismos y de lo que a nosotros como hijos de papá y mamá nos mandaron, y por eso es que tenemos esta característica. Para producir una proteína. Para entender cómo pasamos de una secuencia de nucleótidos del gen a una proteína funcional, pues hay que entender básicamente qué son las proteínas. Las proteínas son unas moléculas super fancy, o sea, lejos de ser simples, son de las moléculas más complejas y sofisticadas que se conocen. Las proteínas son las sustancias más complejas y sofisticadas. Y entonces son diferentes tipos de proteínas las que se van a producir. Las proteínas están formadas por una secuencia de aminoácidos. Del mismo modo que el ADN era una secuencia de nucleótidos, la proteína es una secuencia de aminoácidos. Lo que pasa es que el ADN tiene 4 tipos de nucleótidos y las proteínas tienen 20 tipos de aminoácidos. Vale, 20 tipos de aminoácidos son los que conforman las proteínas. O sea, ya os he dicho que eran unas moléculas muy sofisticadas. Pues estos aminoácidos se unen entre sí en secuencia para formar una cadena que se pliega sobre sí misma de una forma muy concreta para dar lugar a una proteína. Existen miles de tipos de proteínas que hacen miles de funciones distintas. Miles de formas de proteínas que hacen miles de funciones. Y eso es lo que tenemos en nuestro cuerpo adentro. Y cada una de ellas tiene una secuencia única de aminoácidos. Pero ¿cómo pasamos de un alfabeto de 4 letras a uno de 20? Pues del mismo modo que pasamos de un idioma a otro, traduciendo. Traducción es la primera. A ver, en realidad para que la célula pueda dar lugar a una proteína, necesita dar 2 pasos súper importantes. En primer lugar, la célula tiene que convertir la secuencia de nucleótidos del ADN en una secuencia de ARN, lo cual se llama transcripción. Bien, entonces, el primer paso se llama transcripción porque del ADN va a pasar a formar la cadena de ARN. En el primer capítulo o en el momento dijimos que ADN es una secuencia doble, pero que está girada o enrollada en forma de espiral, pero el ARN es una cadena abierta con casi los mismos elementos que el ADN, pero es una cadena simple y sencilla, lineal. Y en segundo lugar, se tiene que convertir esta secuencia de nucleótidos del ARN en la secuencia de aminoácidos de la proteína, lo cual se llama traducción. Entonces, para pasar del ARN a la proteína, el concepto o el mecanismo le llaman traducción, porque ahí ya la cadena que se está viendo hacia arriba es la de la proteína. Entonces se va transformando y ahorita lo van a explicar. Así pasamos de ADN a ARN y luego a la proteína. Vamos por pasos. ¿Qué es el ARN? El ARN es prácticamente igual que el ADN, excepto en un par o 3 de cosillas. En primer lugar, el azúcar que forman los nucleótidos, en lugar de ser una desoxirribosa como en el ADN, es una ribosa. Por eso el ADN se llama ácido desoxirribonucleico y el ARN se llama ácido ribonucleico. Sinapsis. En segundo lugar, en cuanto a las bases nitrogenadas, en lugar de tener la base nitrogenada timina, tiene otro tipo de base nitrogenada llamada uracilo. Bien, en el ADN, la letra T, que le llaman timina, va a ser transformada o va a tomar lugar en el ARN, esa molécula que se llama uracilo. Entonces, antes la T se unía con una letra específica y ahora la T va a quedar afuera y el uracilo es el que toma lugar para transformar la molécula. Y las otras bases pues son como en el ADN, por tanto el ARN está formado por adenina, citosina, guanina y uracilo. Y en tercer lugar hay una... ¿Qué es lo que dijo? La ARN está formada por 3 elementos más el uracilo. ¿Cuáles son? En lugar de tener la base nitrogenada timina, tiene otro tipo de base nitrogenada llamada uracilo. Y las otras bases pues son como en el ADN, por tanto el ARN está formado por adenina, citosina, guanina y uracilo. Adenina, citosina y guanina.
más el uracilo. Y en tercer lugar hay una diferencia, y es que si bien el ADN es una doble cadena, al menos en humanos el ARN es una simple cadena. Bien, pues como hemos dicho, el primer paso para obtener nuestra proteína final es pasar del ADN al ARN. Por tanto, si el gen tiene una secuencia AATT-CC-GC, se pasa a una secuencia de... Observen ese detalle, ATTCGC. Entonces, es una cadena, pero no es siempre así. Puede ser que se alterne. AT, CG. En este caso es un ejemplo. A, doble T, doble C y luego GC. Pero estamos en el ADN. Y entonces, cuando se refiere al ADN, se llama cadena génica o gen. de ARN de UUAA-G. Y entonces observen, la A ya está relacionada con la U y entonces la T sigue estando relacionada con la A, la C está relacionada con G, etcétera, pero ahí ha cambiado. Antes era A con T, pero ahí en el ARN el T ya desapareció y está el uracilo. GCG. Bien, este tipo de ARN sintetizado a partir de la secuencia del gen y que servirá para dar lugar a una proteína se llama ARN mensajero. Ahí está. El ARN mensajero está ahí marcado con este elemento. Y entonces es el que va a formar parte y cuando lo estudian van a ver ese en particular para saber algunos elementos importantes. Es que tiene un nombre como super cool, ¿sabes? En plan, lleva el mensaje de cuál será la futura secuencia de aminoácidos de la proteína. Y la transcripción la hace principalmente una proteína llamada ARN polimerasa, que básicamente lo que va a hacer es, se va a colocar sobre la doble hélice de ADN, la va a desenrollar y ahí donde comienza el gen va a comenzar a leer la secuencia de ADN y hacer la de ARN. De forma... Observen esto, es como un cierre, el mecanismo del cierre. Del lado derecho es el ARN, pero al pasar en este punto, se va a abrir la cadena y entonces va a formar dos cadenas de ARN, de tal manera que a cada uno de los bastoncitos se va a ir, ahí hay unas sustancias, hagan de cuenta que hay que está el almacén de sustancias y entonces dice, pues ahí va una T, la cambiamos por una A, ahí va una G, le ponemos esto, le ponemos lo otro, y así es un mecanismo interno de esta parte. Que si lee una A, colocará una U, si lee una G, colocará una C y así sucesivamente. Ahora, el siguiente paso es traducir la secuencia de nucleótidos del ARN en la secuencia de aminoácidos de la proteína. Pero tenemos un pequeño problema. Y es que si bien en la transcripción pasábamos de una secuencia de 4 nucleótidos a una secuencia de 4 nucleótidos, como pasamos en la traducción de una de 4 nucleótidos a una de 20 aminoácidos. La clave para resolver este problema es que los nucleótidos, para dar lugar a aminoácidos, se van a leer de 3 en 3. Bien, y entonces observen, ya en el proceso de transformación, antes eran 4 en el ADN, y ahora van a ser 3. Es decir, cada 3 hay un marcador que más tarde lo van a indicar ahí. Por ejemplo, la C se va a unir con la G. Ahí la A, en lugar de unirse con la T, se une con la U de uracilo. Y otra vez, C con G, A con U, G con C, porque es inverso. U, que es el uracilo, se va a unir con la A. Y entonces ahí ya está formando un mecanismo de 3. Cada 3 va a haber 1 y ese 1 se va a ir para arriba. Observen, por favor. Es decir, las distintas combinaciones de 3 nucleótidos van a dar lugar a distintos tipos de aminoácido. Y esto es lo que se llama el código genético. Es decir, bien, el código genético es el que va a estar muy bien identificado y entonces va a haber una variación de letras
muy interesante que ya está ahí a un ladito. Código genético, y es el que se van a leer en términos generales para producir las proteínas. Es decir, el código genético son esas instrucciones que van a definir qué combinaciones de 3 nucleótidos da lugar a qué tipo de aminoácido. Por ejemplo, la combinación de nucleótidos AAA dará lugar a un aminoácido llamado lisina. A un aminoácido. Acuérdense que una proteína está formada por 20 aminoácidos. Y entonces, si contamos los cuadritos, 2, 4, 2, 4, 5, 5 por 4, 20. Ahí están los aminoácidos. La combinación de 3 veces A es una LYS, lisina. La combinación de AAC dará lugar a una asparagina y así etcétera. Cada uno de estos tripletes de nucleótidos en los que se va a ir leyendo esta secuencia se llama codón. Y la codón. Ese codón está dentro de la X o de la Y de cuando se va a formar la pareja o cuando va a haber ya un nuevo ser sexual. Entonces, el codón es una de las rayitas que aparece en esto que ahorita vamos a ver. Estructura dentro de la célula que va a ir leyendo esa secuencia de ARN mensajero de 3 en 3 y va a ir colocando los aminoácidos. Y esto va a pasar por la ribosamina. Este elemento es el encargado de transformar. Se llama ribosoma, que es un poco parecida a la ARN polimerasa que hemos contado. O sea, básicamente va leyendo esa información, va leyendo de triplete en triplete, de codón en codón el ARN y va añadiendo los aminoácidos que tocan. Así, cuando el ribosoma lea un codón UGC, va a añadir una cisteína. Cuando lea un codón GCU, va a añadir una alanina y así sucesivamente hasta tener toda la secuencia de aminoácidos de la proteína completa. Una vez sintetizada la secuencia de aminoácidos, esta proteína debe plegarse. Y una vez la proteína esté bien plegada, ahora sí está lista para la acción. A ver, que en realidad todo siempre es un poco más complejo de lo que os lo cuento. O sea, mira que os cuento bastantes detalles del proceso, pero piensa que la proteína sufre más modificaciones. Imagínense cómo es, como si fuera una cadena de ensamble y desensamble para transformarlo y al último está produciendo diferentes tipos de aminoácidos, diferentes tipos de proteínas, porque también los aminoácidos no son siempre los mismos, no son siempre las mismas proteínas, de acuerdo a este enlace aleatorio se van formando los aminoácidos y por lo tanto se forman las proteínas, pero son proteínas muy variadas que de acuerdo a su función, estructura y demás, van a hacer, ¿cómo se llama? Van a salir del ribosoma y entonces va a haber un elemento que las transporte específicamente al tipo de célula donde va a entrar para alimentarla de una manera pero muy, ¿cómo se puede decir? Puntual. No puede haber ahí en el torrente sanguíneo ni nada, así sueltas las proteínas. Ya están, cuando va saliendo del ribosoma, ya están casi asignadas a algún tipo de célula que va a ser alimentada en especial. Después de haber traducido, pero es que no me da todo para un vídeo. Así, la transcripción y la traducción son la forma en que las células leen la información genética de los genes, de forma que esta lectura de la información genética va de ADN a ARN a proteínas. Cuando un gen da lugar o sintetiza la proteína para la cual codifica, decimos que este gen se está expresando. O sea, esto es la expresión genética. Cuando un gen está activo, se lee la información y se sintetizan las proteínas para las cuales codifica. A partir de un mismo gen se pueden producir muchas moléculas de ARN y a partir de una molécula de ARN se pueden producir varias moléculas de una misma proteína. Lo que quiero decir con esto es que la célula, regulando la producción de estas moléculas de ARN, puede regular la cantidad de proteína que se produce según las necesidades de cada momento. O dicho de otra forma, según estas necesidades, habrá genes que se expresen más y habrá genes que se expresen menos. Por eso decimos... En ese sentido, los genes que se expresan más o menos, por ejemplo, un levantador de pesas va a desarrollar músculos específicos y especiales en alguna parte del cuerpo. Y para todo eso requiere proteínas.
¿Qué tipo de proteínas? No cualquiera, unas en especial. El que corre mucho no puede desarrollar proteínas, ¿cómo se llama? Músculos en la parte de arriba. Tiene que desarrollar músculos en las piernas y entonces son diferentes funciones, la de los brazos a la de las piernas, y por lo tanto va a producir proteínas o aminoácidos específicos para desarrollar los músculos de las piernas, los del corazón y todo lo que lo hace ser funcional para poder aguantar el ejercicio al correr a lo mejor 100 metros o al correr 5,000 metros. Que el ADN aporta esa información, aporta esas instrucciones que hacen funcionar a la célula, porque le aporta cada tipo de proteína en cada momento que lo necesita. Evidentemente, esto ha sido una simplificación enorme del complejísimo sistema de expresión genética y de producción de proteínas que tiene la célula. Lo que intento con este vídeo es que os familiaricéis un poco más con la molécula de ADN, porque al final es una molécula muy conocida en el sentido de que se habla muchísimo de ella, pero no es tan conocida en el sentido de que no tanta gente entiende qué es exactamente la información genética o para qué sirve o cómo se lee. Podríamos hablar de mutaciones, de epigenética, de los cromosomas, que los he dejado súper en el aire y son súper importantes para almacenar el ADN. Pero creo que hoy ya tenemos suficiente con toda la información que os he soltado, así que lo dejaremos para futuros vídeos. Así, ahí lo dejamos. Y entonces vamos a tratar de ver otro que es ¿cómo se puede decir? La cuestión de la deriva génica o el flujo genético. En este caso, son muy importantes. ¿Algún comentario, compañeros? Ricardo. No. ¿Cómo ve? Pues es muy complejo todo, ¿no? Sí, pero ¿por qué es complejo? Porque se perdieron casi todos los temas para ir construyendo el entender todo esto. Pero bueno, no lo podemos reproducir así tan rápido, no podemos, ¿cómo se puede decir? Darle un video que dure como 2 o 3 horas, porque pues, no vamos a tener esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, se escogen videos, por ejemplo, el que viene a continuación, 2 minutos 26, y el anterior fue de 11 minutos aproximadamente. Pero al ir pausando e ir explicando algunos detalles, se amplía el tiempo. Y entonces, pues lo hace interesante, más o menos a mí me llama la atención, porque pues no me esperaba yo que me asignaran la clase de biología y aún así le ando buscando a todos los rincones de los videos y me encuentro estos que son los más sencillos, más o menos. Vamos a ver el siguiente, ¿qué te parece? Y este también tiene que ver con la cuestión de la evolución, al cual le llaman deriva genética o génica, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver. ¿Ya se ve algo? Está en blanco. Está en blanco. Y ya se fue. ¡Qué mala onda! Se escondió. Vamos a ver. Le tuvo miedo. Le tuvo miedo. Vamos a ver. Deriva génica es el que tenemos que ver. Ahí está. Y es que yo cometí un error al tratar de hacer un poquito grande la imagen. Ahí está. Y entonces abrió otra. Bien, ya se ve, ediciones SM. ¿Qué es la deriva génica? La deriva génica es un proceso de cambio aleatorio en la frecuencia de alelos de una población a través de las generaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Los alelos son, imagínense una X que es el cromosoma.
Y entonces aquí en la X, en los brazos de la X, hay unas rayitas angostas, anchas o más delgaditas a los cuales les van a llamar alelos. Esos alelos tienen una función muy importante en la transformación o en la herencia genética. Vamos. Relacionado con el color de las alas en una población de mariposas. La deriva génica favorece al azar una de las variantes del gen que codifica para el color de las alas. Los posibles fenotipos y sus genotipos respectivos en la población son mariposa café homocigota, A mayúscula, A mayúscula. Mariposa café heterocigota, A mayúscula, A minúscula. Y mariposa blanca, A minúscula, A minúscula. ¿Qué sucede con las frecuencias génicas? Bien, esto que acabamos de ver ahorita está relacionado con las leyes de Mendel. Y entonces esas leyes de Mendel menciona cómo van a aparecer algunos elementos en la primera generación con ciertas características. Como resultado azaroso de los cruces entre los individuos, cambia la frecuencia alélica en una población. Si en la población inicial de mariposas, las frecuencias génicas de ambos alelos es la misma, con el paso del tiempo y después de varias generaciones, la frecuencia del alelo dominante del gen, A mayúscula, aumentará respecto del alelo recesivo, A minúscula. ¿Cómo ocurre esto? La deriva génica afecta en mayor medida a poblaciones pequeñas. En este caso, el alelo del gen no seleccionado puede incluso llegar a desaparecer. Primero, desaparecerán los individuos homocigotos para el carácter blanco de las alas y solo quedarán individuos homocigotos de color café y los híbridos. Después de varias generaciones, el alelo recesivo puede eventualmente desaparecer y la población quedar formadas por mariposas homocigotas de color café, siendo la frecuencia genética igual a 1 para el alelo A mayúscula y 0 para el alelo A minúscula. Recuerda que la deriva génica puede actuar sobre caracteres neutros, caracteres que otorguen ventajas adaptativas e incluso caracteres que puedan resultar perjudiciales para la población. Ahí está. Terminó este video. Fue rapidísimo. Esta es la introducción. El lunes podríamos estar mirando un video un poco más formal respecto a la deriva genética o génica, de tal manera que pues tuviéramos la oportunidad de ver este tipo de situación con más calma, porque a nivel mundial nos pueden hacer un estudio de los antecedentes genéticos que tenemos y saber si tenemos parientes asiáticos, europeos, africanos o algo, y más o menos un mapa de cómo llegaron a América los genes que nosotros portamos. En este sentido, pues es muy importante la cuestión de la deriva genética o génica. ¿Qué opina Ricardo Ramos? En el momento, ¿sí diga? Continúa usted. Sí, me acuerdo que en el segundo momento más o menos participabas bien, tenías tus puntos de vista, más bien, algo centrados, bien informados y demás, pero ahora pues ya es un poco más avanzado el tema, ya más o menos manejan un lenguaje técnico y en ese lenguaje técnico pues es un poquito el problema de cómo se puede entender rápido la situación de lo que están explicando. ¿Qué dices al respecto? Pues de lo poco que pueda entender. Bueno, sí puedo entender algunas cosas y cómo es que funcionan. Bueno, he estudiado y me informo con videos y cosas así. Pero espero seguir avanzando más y Sí, mejorar mejor mi entendimiento de lo que es el lenguaje científico
Sí, para el lunes próximo voy a buscar otro video al principio para recordar algo que ya se dijo en clases anteriores o del segundo momento, la cuestión de algunos temas que se estuvieron viendo para el aspecto de la célula, como la célula y la estructura interna, la función interna, es muy importante. ¿Qué te parece? Está muy bien. Porque el ADN, acuérdate, está en el núcleo de la célula y hay varios elementos en la célula que tienen un nombre específico y esos elementos tienen una función muy importante. Hay un elemento que les da la energía como si fuera la pila a toda la célula y esa pila, ese elemento está dentro de todas las células. Creo que es el ribosoma. En este caso, el ribosoma es el encargado de producir las proteínas y pues generar miles y miles de proteínas y las libera, unas para alimentar el interior de la célula y otras las libera en un mecanismo importante a través de la capa de la célula y entonces lanza las proteínas a la célula, a la sangre y entonces, pero ya van casi dirigidas a algunos tipos de célula especial. Me gustaría que eso lo viéramos el lunes en el primer, ¿cómo se puede decir? Video para entenderle a lo que más tarde. Acuérdate, el lunes ya entramos a la tercera semana y vamos a cambiar nuestro tema. ¿Cuál es el tema que vamos a ver el lunes? Vamos a ver algo relacionado con la taxonomía y sistema de la clasificación. Clasificación de los organismos a partir de aspectos morfológicos, fisiológicos, reproductivos y de hábitat. Entonces, estamos en el proceso de la evolución y ese proceso de evolución, pues poco a poco. Primero vimos los aspectos internos de la célula, cómo hay cambios, cómo se alimenta, cómo produce proteínas y esa cuestión de cómo produce proteínas depende del alimento que está recibiendo del entorno y ese alimento es la forma. Si los seres que viven en cierto entorno consiguen fácilmente su alimento, entonces su fisiología interna va a expresarse de una manera. Pero si los seres que están ahí en alguna parte de cierta geografía tienen dificultades para conseguir sus alimentos y luego al transformarlos internamente en la digestión van a producir cierto tipo de proteínas que van a responder al medio ambiente que lo rodea, porque pues no es lo mismo, por ejemplo, para un ave que se alimenta de peces y que tiene que salir de tierra firme hacia el mar, y entonces ahí en el mar, más o menos a 10, 15 kilómetros de distancia, encuentra los pescados con los que se va a alimentar, luego salir, volar nuevamente esa distancia y llevarles la comida a sus polluelos. Entonces, eso es lo importante de cómo lo que comen se transforma y obedece a las necesidades físicas y fisiológicas de este mismo organismo que tiene para poder hacer las dos cosas. Primero, alimentarse. Segundo, alimentar a sus polluelos y en ese sentido sus polluelos también adaptarse a ese medio donde se encuentran. Todo esto lo hace importante, interesante, y esto está en las teorías de la evolución. ¿Cómo ven? Alfredo, Isabel, menos de un minuto. Pues está muy interesante. Sí, pues, ¿qué les gustó? ¿Algo que les haya llamado la atención?
La explicación sobre el ADN. Como si fuera un cierre, ¿no? Que se va abriendo y forma otros elementos.